En este segundo video vamos a resolver el problema número 7 de su problemario, que es relativo a una prensa de taller que utiliza dos resortes de extensión para regresar el gato una vez que se ha utilizado la prensa. La prensa la tengo dibujada aquí de manera esquemática. Es un marco que contiene un gato hidráulico que al accionarse el gato hace bajar el vástago, mediante el cual en el taller frecuentemente se montan piezas o se desmontan piezas. Es decir, el vástago baja lo suficiente para extraer una pieza, un valero, montar un retén, muchas operaciones de ese tipo. Pero a medida que el vástago baja, estira estos resortes que aparecen aquí. La función de los resortes es que cuando el vástago quiere liberarse de la pieza a la que está presionando, cuando queremos que el gato deje de hacer su acción de fuerza sobre la pieza que estamos trabajando, pues entonces queremos que el vástago regrese, y para eso se auxilia de estos resortes. Los resortes lo que hacen es jalar el gato nuevamente a su posición de origen y regresan el aceite de la cámara de presión al depósito donde está sin presión el aceite. Bueno, entonces lo que conocemos es lo siguiente: en su posición de descanso en la cual no trabaja, el gato tiene entre la parte inferior del marco y la punta del vástago 15 pulgadas y 1/8. Cuando sale a su posición máxima, que es lo que está punteado aquí en rojo, llega hasta 20 pulgadas, de manera que lo que se deforman los resortes como máximo serían 20 pulgadas menos 15 y 1/8, es decir, 4 pulgadas y 7/8. ¿Qué se conoce del resorte? ¿Cuáles son los datos que tengo respecto del resorte? Bueno, sé que el número de espiras que tiene el resorte es de 25. A esas espiras les vamos a llamar las espiras en el cuerpo. Son diferentes de las espiras activas, digamos, hay una manera de calcular las espiras activas a partir de las espiras en el cuerpo. Luego, sabemos que el diámetro exterior del resorte es de 1 pulgada y 3/8 y que el diámetro del alambre es de 3.17 milímetros. Si esto lo expresáramos en pulgadas, sería 1/8 de pulgada. El aceite está fabricado de acero estirado duro, es decir, es una aplicación de orden muy general, donde los esfuerzos no son altos, no son repetidos, no hay cargas de fatiga, no hay ciclos intensos por minuto. Entonces puede ser un acero de la gama más barata, que es el acero estirado duro. Luego, como consecuencia del proceso de enrollado del resorte, se genera siempre un esfuerzo que se conoce como esfuerzo de precarga. Ese esfuerzo es un esfuerzo cortante, y ese esfuerzo cortante está regularmente tabulado con relación al índice del resorte. Cuando el problema no proporciona ese dato, puedo ir a la tabla que está en las tablas del curso de la unidad, y ahí voy a encontrar cuáles son los valores típicos del esfuerzo de precarga como una función del índice del resorte, como una función de C. Esta tabla está ahí en las copias. Ahorita no tengo necesidad de usarla porque el problema ya me dice que el esfuerzo de precarga son 75 megapascales. Bueno, ¿cuáles son las preguntas? La primera es: ¿qué fuerza está comprimiendo, digamos, al resorte por efecto del esfuerzo de precarga? O sea, ¿cuánta fuerza necesito aplicar aquí para que el resorte empiece a deformarse? Si no se vence la precarga, no hay deformación. Lo primero que hay que hacer es vencer esa fuerza necesaria para vencer el esfuerzo de precarga, y entonces, después de eso, el resorte va a empezar a deformarse. Bueno,
Entonces lo que queremos saber ahorita es, dado este esfuerzo de precarga, ¿qué fuerza debo aplicar en el resorte para empezar a deformarlo? Luego, como un segundo inciso, se nos pide que se calcule la fuerza de retorno que dan los dos resortes al, a la botella del gato para que regrese a su posición original. Esta fuerza de retorno debe ser calculado cuando la longitud es la máxima, así lo marca el problema. Dice, cuando alcanza las 20 pulgadas, ¿cuál es la fuerza de retorno? Entonces, esta fuerza de retorno se debe evaluar cuando la longitud del resorte tenga 20 pulgadas. Y un último inciso, que es relativo al esfuerzo normal que se produce en los ganchos como consecuencia de estar transmitiendo la carga. Este esfuerzo se debe evaluar en el punto A. Ese punto A va a ser el siguiente. Es este punto que está aquí. Este es el punto A. Aquí va a estar la fuerza. Entonces queremos evaluar el esfuerzo normal. Ese sería el tercer inciso. Bien, entonces voy a partir de acá. ¿Sale? Vamos a empezar el problema. Como la mayoría de las dimensiones que aparecen en la geometría están en el sistema inglés, voy a proceder a resolverlo en el sistema inglés. En el sistema internacional únicamente está la precarga. Tendré que pasar estos 75 megapascales, tendré que pasarlos a libras fuerza por pulgada cuadrada, pero eso lo haré en cuanto empiece a resolver el problema. Todos los demás datos, el diámetro exterior, el diámetro del espira y las dimensiones de la prensa están en pulgadas. Por esa razón voy a resolver en pulgadas. Podría también eventualmente elegir el otro sistema porque tengo el diámetro de la espira en milímetros, la precarga en megapascales, y si optara por eso, tendría que convertir el diámetro exterior y estas medidas a milímetros. Eso también sería otra posibilidad, puede ser una u otra, está más o menos balanceado. Pero como dije, voy a empezar en pulgadas. Entonces, para calcular la fuerza relativa a la precarga, que es el inciso A, basta con que aplique la fórmula del esfuerzo. Si recuerdan el esfuerzo cortante en las espiras de un resorte de compresión o de tensión se calcula de la misma forma y vale KS por 8 FD entre pi de cúbica. Aquí ya puse directamente KS porque es un problema a carga estática. Si el problema fuera a carga dinámica, tendría que cambiar este KS por el KW, el factor de Watt, pero como el problema es a carga estática, lo voy a hacer con KS. Ok, entonces vamos a ver qué conozco de ahí. De momento no conozco KS, me piden la fuerza, el diámetro lo conozco y el diámetro lo conozco. Voy a despejar la F, que es la pregunta del problema. Y voy a poner el subíndice P para referirme a la precarga. Entonces, con esa forma lo voy a calcular. Voy a convertir primero los 75 newtons por milímetro cuadrado a libras fuerza por pulgada cuadrada. Una pulgada cuadrada van a ser 25 punto al cuadrado, 25.4 al cuadrado, milímetros cuadrados, y 4.45 newton son una libra fuerza. Entonces, el esfuerzo de la precarga haciendo esas operaciones me quedaría en
10.873.5, digamos, libras fuerza por pulgada cuadrada. Bueno, ya con eso me falta solo el valor de KS, puesto que este lo acabo de sacar, este lo conozco, el único que no conozco es KS, pero KS tenemos una formulita para calcularlo, y ese KS vale 2C más 1 entre 2C. Bien, para calcularlo necesito el valor de C, y C sabemos que es la razón del diámetro de paso al diámetro de la espira. No tengo el diámetro de paso, el que tengo es el diámetro exterior. Esto tendría que ser el diámetro exterior menos el diámetro de la espira entre el diámetro de la espira. Entonces, continuando con eso, el diámetro exterior es 1 pulgada y 3 octavos, que expresado de manera decimal sería 1.375 pulgadas menos 3.175. No, perdón. Menos 1 octavo, que expresado de manera decimal serían 0.125 pulgadas, y esto entre 0.125. Con esos valores, la C que obtengo es exactamente igual a 10. Bien. Y con eso ya podría calcular KS. Sería 2 por 10 más 1 entre 2 por 10. Eso es 21 entre 20. 1.05. Okay. Entonces, con estos valores puedo ya sustituir acá. Entonces sería 1.05 por 8. Oh, perdón. Es en la ecuación de abajo. Sería 10.873 libras fuerza por pulgada cuadrada Me falta calcular el diámetro de paso. Lo calculé solo de manera indicada, pero da 1.25. Okay. Entonces, este con este queda un 2 y este con este. Bien, entonces esas operaciones me dan una fuerza debido a la precarga de
6.35 libras fuerza. Ahora vamos a verificarlo. Ok, está bien. Entonces, con eso doy respuesta al inciso A. Muy bien. Entonces ahora lo siguiente es que me pide que calcule la fuerza del retorno. Bueno, para calcular esa segunda parte hay que recordar que en los resortes la fuerza va a ser proporcional a la deformación, vale K por delta. Y en este caso en particular va a haber una fuerza a la que le voy a llamar la fuerza total, y esa fuerza total va a ser la fuerza que tengo que vencer para empezar a deformar el resorte, que es la de la precarga. Va a ser la fuerza de la precarga más la fuerza debida a la deformación, es decir, esta le voy a llamar fuerza, digamos, de operación, más la fuerza de operación. Entonces, para calcular esta fuerza de operación necesito el valor tanto de delta como de K, ¿no? La constante elástica y la deformación. Entonces, para los resortes helicoidales de tensión y compresión, la constante K viene dada por la siguiente expresión. Bien, entonces, de aquí conozco el diámetro de la espira y conozco el diámetro del paso. Me falta encontrar en tablas el módulo de rigidez al corte y calcular el número de espiras activas. Siempre que se calcula la constante elástica, el número de espiras que aparece ahí deben ser las activas, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora vamos a las tablas para evaluar G. Entonces, de tablas, voy a buscar el valor de G evaluado en D igual a 0.125 pulgadas. Con esto voy a mi tabla y en la tabla para el alambre estirado duro entre 64 milésimas y 125 milésimas, que es el caso que tenemos, G vale 11.5, G es 11.5 por 10 a la 6 psi. Ok. Y lo otro que me faltaría calcular sería el número de espiras activas. Para calcular el número de espiras activas voy a traer una relación entre las espiras activas y las espiras del cuerpo. Entonces, las espiras activas van a ser las espiras del cuerpo más la razón que hay entre G y E. El número de espiras activas entonces será el número de espiras del cuerpo, que era un dato del problema, 25,
más la razón de G a E, de 11.5 por 10 a la 6 al valor de E. El valor de E, de acuerdo con las tablas, va a ser de 28.5. No, perdón, 28.6. 28.6 por 10 a la 6. Entonces con eso el número de espiras activas nos va a dar 25.4. Y una vez determinado eso, puedo ya calcular ahora sí la constante elástica. La constante elástica va a ser 0.125 a la cuarta pulgadas cuartas por 11.5 por 10 a la 6 libra fuerza entre pulgada cuadrada, y eso dividido entre 8 veces el diámetro al cubo. El diámetro era 1.25 pulgadas cúbicas, y el número de espiras activas, que es 25.4. Bien. El resultado de eso va a ser 7.07 libras fuerza por cada pulgada. Porque aquí este con este queda un 2, este con este queda la pulgada, y esta libra fuerza pulgada. Y con ese valor ya podría calcular esto, siempre y cuando conozca la delta. Luego, ¿cuánto va a valer delta? La diferencia entre la longitud máxima que se estiró el resorte y la longitud del reposo. Por tanto, para este caso, delta valdría 20 pulgadas menos 15 y 1 octavo. O sea, 4 pulgadas y 7 octavos. Que expresado de manera decimal son 4.875 pulgadas. Entonces, la fuerza de operación va a ser 7.073 libras fuerza por pulgada, que multiplica a 4.875 pulgadas. Este resultado va a ser 34.48 libras fuerza, que sumado a las anteriores 6.35 me da una fuerza total
La fuerza de precarga vale 6.35. De 40.83 libras fuerza por cada resorte. Pero observamos que el marco tiene 2 resortes, por tanto esa fuerza total tendría que en realidad multiplicarla por 2. Voy a llamar fuerza de retorno, va a ser 2 veces la fuerza total y me da 81.66 libras fuerza. Y esto responde entonces al inciso B. Y finalmente queda únicamente calcular el esfuerzo normal en el gancho en el punto que estamos llamando A. Bueno, para ello voy a borrar lo que tengo ahorita ahí. La forma correcta de hacer este cálculo tendría que ser utilizando la teoría de ganchos, pero la teoría de ganchos se vuelve un poquito elaborada aquí porque el eje neutro y el eje digamos centroidal de una sección circular no coinciden y esa excentricidad tiene que ser calculada por un procedimiento un poquito largo. Entonces, en el caso de los resortes, se prefiere tratarlos como si fueran una viga en flexión y aplicar nada más un factor de corrección debido a la curvatura. Ese procedimiento es mucho más rápido, más sencillo y generalmente o casi siempre los resultados quedan del lado seguro. Es un procedimiento más conservador porque la manera de calcular el concentrador que se origina aquí por la curvatura, que es dividir el radio de paso entre el radio interior, generalmente le suma al esfuerzo un 20%, una cosa así, que compensa la deficiencia de no haber calculado de manera más precisa por medio de la teoría de ganchos. Entonces voy a utilizar el procedimiento normal en resortes, que es, digamos, mucho más rápido y queda del lado seguro. La K que aparece en la fórmula aquí es el concentrador, es el radio medio entre el radio interior. Y vean que aplica solamente a esta parte. Eso es porque el esfuerzo calculado aquí tiene una parte como flexión y una parte como un esfuerzo normal. Entonces, esta primera parte de aquí es, digamos, el esfuerzo de flexión y el 1 representa el esfuerzo normal que sentiría esta sección cuando traslade esta fuerza aquí. Es decir, si la sumo y la resto aquí, esta fuerza va a generar un esfuerzo normal en la sección y este momento va a generar la flexión. De manera que en la parte interna se va a sumar el esfuerzo de flexión y se va a sumar también el esfuerzo normal.
en la parte externa va a ocurrir lo contrario, la parte externa está con presión, entonces el esfuerzo de flexión sería de compresión y el esfuerzo normal sería de tensión, entonces tienden a anularse en la parte externa. El punto A al que queremos calcular es este, el de adentro, ¿no? Pues por eso, esfuerzo de flexión más esfuerzo normal. Entonces, voy a revisar qué es lo que conozco. La fuerza ya la conozco porque es la fuerza total por resorte, la mitad de este valor. El diámetro me lo da el problema, C la tengo calculada, tiene un valor de 10. Lo único que no conozco es la K, la voy a calcular aquí. Es la razón del radio medio al radio interior. Entonces, dice el problema que suponga que el diámetro del gancho es igual al diámetro exterior del cuerpo del resorte. De manera que el radio medio va a ser el radio exterior menos el diámetro de la espira entre 2. Y después el radio interior va a ser, el radio medio otra vez menos el diámetro de la espira entre 2. Entonces, si sustituyo los valores de eso, el radio exterior va a ser la mitad de 1.375. Los voy a colocar aquí mejor. El radio exterior va a ser 1.375 entre 2. Luego, el radio medio va a ser el exterior. El exterior menos el diámetro de la espira sobre 2. El diámetro de la espira es 0.125 entre 2 es 0.0625. Y el radio interior será entonces 0.625 menos 0.5625. Y sustituyendo los valores para obtener K, me da 1.11. Y con ello, el esfuerzo normal va a ser 4 veces F. Lo estoy haciendo por resorte, entonces F tiene que ser la mitad de 81.66. Serían 40.83.
y sustituyendo los valores, sigma me da como 37.796 libras fuerza por pulgada cuadrada. Y esto es el resultado para el inciso C. Bueno, en el inciso C hubo una pequeña omisión. El valor de esto en realidad no es tal, porque nos faltó multiplicar por este último 4. Entonces voy a hacer ese último ajuste para que quede el valor correcto. Ahora sí, el esfuerzo en el punto A será entonces 151.198, sí.